Bienvenidos. En este video conoceremos las historias reales que inspiraron algunas de las películas más fascinantes del cine mexicano. Comencemos. La película Campeón sin Corona fue filmada en 1946, escrita y dirigida por Alejandro Galindo y protagonizada por David Silva, Amanda del Llano y Carlos López Moctezuma. Inspirada en la vida del boxeador Rodolfo El Chango Casanova, la cinta retrata el ascenso y caída de un ídolo popular, convirtiéndose en un reflejo del mito del hombre surgido del barrio que lucha por superarse y conquistar la gloria, mientras enfrenta sus propias debilidades en el camino hacia el éxito. Nacido en León, Guanajuato, en 1915, Rodolfo tuvo una infancia marcada por dificultades. Tras perder a su padre, se vio obligado a trabajar desde muy joven, encontrando en el boxeo una oportunidad para salir adelante. Su carrera comenzó siendo apenas un adolescente. A los 17 años debutó profesionalmente y rápidamente acumuló victorias que lo posicionaron como una promesa del boxeo mexicano. Apodado inicialmente El Nevero de la Lagunilla, su popularidad creció gracias a su estilo fajador y a una serie de triunfos por nocaut, que lo llevaron a ganarse el reconocimiento nacional e internacional. El momento decisivo llegó en 1934, cuando recibió la oportunidad de disputar el Campeonato Mundial de Peso Gallo en Montreal contra el puertorriqueño Sixto Escobar. La noche anterior al combate, el boxeador se escapó de la concentración y protagonizó una borrachera que lo dejó en malas condiciones. A pesar de los esfuerzos de su equipo por recuperarlo, subió al ring deshidratado y sin preparación adecuada, lo que terminó en una derrota que lo perseguiría durante el resto de su vida. Enfrentó a grandes figuras del boxeo internacional y nacional, incluyendo a Henry Armstrong, Juan Zurita y Kid Azteca, a quien venció en una ocasión. Su estilo espectacular y su conexión con el público lo consolidaron como el campeón del pueblo, llenando arenas y manteniendo su popularidad durante años. La historia de Casanova inspiró la película Campeón sin Corona, interpretado por el actor David Silva, que retrata la vida de un boxeador talentoso cuya mayor lucha ocurre fuera del ring. Aunque el filme no fue autorizado por él y posteriormente intentó demandar a los productores sin éxito, la cinta contribuyó a inmortalizar su leyenda dentro del cine mexicano. Tras su retiro, su vida entró en una etapa difícil, marcada por problemas de salud y carencias económicas. Falleció en 1980 en la Ciudad de México, en un albergue para indigentes. Jesús Arriaga Zamora, conocido popularmente como Chucho el Roto, fue un personaje histórico del siglo XIX cuya vida se transformó con el tiempo en una leyenda profundamente arraigada en la cultura popular mexicana. Se cree que nació alrededor de 1858 en Santa Ana, Chiautempan, Tlaxcala, en una época marcada por fuertes diferencias sociales durante el Porfiriato. Desde joven trabajó como carpintero, oficio que lo llevó a convivir con distintos sectores sociales y que, según diversas versiones, le permitió acercarse a círculos de la alta sociedad. Una de las historias más difundidas señala que se enamoró de una mujer de clase alta, lo que provocó el rechazo familiar y una serie de conflictos que habrían influido en su posterior transformación en un personaje fuera de la ley. Lo describían como un ladrón elegante, astuto y sofisticado, capaz de infiltrarse en ambientes aristocráticos gracias a su educación, modales y habilidad para los disfraces. A diferencia de otros delincuentes de la época, Chucho el Roto fue retratado como un bandido con códigos morales, alguien que robaba principalmente a los ricos y que ayudaba a los pobres, lo que contribuyó a convertirlo en una especie de Robin Hood mexicano. Su apodo, El Roto, se asocia con la imagen del hombre humilde que intenta ascender socialmente, alguien que no pertenece por completo ni al mundo aristocrático ni al popular, pero que se mueve entre ambos con inteligencia y audacia. Durante varios años logró evadir a las autoridades,
incluso después de escapar del temido penal de San Juan de Ulúa en 1885, una prisión considerada una de las más severas del país. Sin embargo, tras nuevos asaltos y persecuciones, fue capturado nuevamente en Veracruz y regresado a la misma fortaleza. Según relatos, intentó escapar otra vez, pero fue traicionado por un compañero de celda y recapturado tras resultar herido. Recibió un castigo y fue encerrado en una celda conocida como el Limbo. Finalmente murió el 25 de marzo de 1894 en el Hospital San Sebastián de Veracruz, a los 36 años de edad. Su muerte estuvo rodeada de misterio y relatos contradictorios, incluyendo la historia de que su féretro llegó vacío a la Ciudad de México, lo que alimentó aún más el mito en torno a su figura. Así, Jesús Arriaga pasó de ser un hombre real perseguido por la justicia a convertirse en una leyenda popular que encarna el arquetipo del ladrón elegante y rebelde, admirado por desafiar las injusticias sociales y recordado como uno de los personajes más fascinantes del imaginario mexicano. Se realizaron al menos 14 películas inspiradas en la leyenda de Chucho el Roto, lo que demuestra la enorme popularidad que alcanzó. Entre todas esas adaptaciones, destacan especialmente 4 producciones en las que el actor Manuel López Ochoa interpretó al célebre bandido, consolidando una de las versiones más recordadas del personaje en la pantalla. López Ochoa no solo dio vida a Chucho el Roto en el cine, sino que también lo encarnó en adaptaciones radiofónicas, contribuyendo a fortalecer su imagen dentro del imaginario colectivo y acercando la historia a nuevas generaciones de oyentes y espectadores. Estas producciones ayudaron a consolidar el arquetipo del ladrón elegante y justiciero, convirtiendo a Chucho el Roto en un símbolo recurrente del cine mexicano, capaz de trascender distintas épocas. La Banda del Automóvil Gris fue un grupo criminal que operó en la Ciudad de México durante los años más turbulentos de la Revolución Mexicana, especialmente entre 1915 y 1916, cuando el caos político y la inestabilidad social facilitaron la aparición de delincuentes que aprovechaban la confusión para cometer robos y fraudes. Este grupo se hizo famoso por su particular modo de operar. Utilizaban un automóvil gris para desplazarse por la ciudad y vestían uniformes militares o de autoridades para engañar a sus víctimas, haciéndose pasar por policías o agentes revolucionarios con órdenes oficiales para realizar cateos. De esta forma, lograban ingresar a casas de familias acomodadas, donde confiscaban dinero, joyas y objetos de valor bajo el pretexto de investigaciones gubernamentales. El uso del automóvil, un elemento moderno para su tiempo, contribuyó a crear una imagen casi cinematográfica de los delincuentes, que escapaban rápidamente después de cometer sus robos. Durante meses, las autoridades intentaron capturarlos sin éxito, lo que aumentó el mito alrededor del grupo y provocó que la prensa siguiera sus actividades con enorme interés, convirtiéndolos en una especie de celebridad. Finalmente, varios integrantes fueron detenidos y llevados a juicio en procesos que también despertaron gran atención pública. Se cree que la banda operaba bajo la protección de altos funcionarios carrancistas con autoridades militares o políticas, lo que añadió un aire de conspiración y controversia a la historia. Fueron capturados 16 de sus integrantes en 1915. La mayoría fueron fusilados en la Escuela de Tiro de San Lázaro. La fama de la banda fue tal que inspiró una de las primeras grandes producciones del cine mexicano, la película El Automóvil Gris, dirigida por Enrique Rosas y estrenada originalmente en 1919. Esta cinta es considerada una obra pionera del cine nacional, no solo por su temática policíaca, sino porque mezclaba elementos de ficción con recreaciones casi documentales de los hechos reales. La película se filmó poco tiempo después de los acontecimientos, lo que le otorgó un carácter casi periodístico, y utilizó locaciones reales de la Ciudad de México para dar mayor autenticidad a la historia.
Uno de los aspectos más llamativos es que la película recrea el modus operandi de la banda, mostrando cómo los delincuentes engañaban a sus víctimas mediante uniformes falsos y documentos fraudulentos, así como las persecuciones y la investigación policial que llevó a su captura. La narrativa combina melodrama, acción y elementos policiales, convirtiéndose en un antecedente importante del cine de crimen y del cine noir mexicano. Además, se considera una pieza fundamental en la evolución del lenguaje cinematográfico en México, ya que integró recursos narrativos innovadores para su época y logró atraer al público gracias a la cercanía temporal con los hechos reales. La película El Tigre de Santa Julia está inspirada en la figura histórica de José de Jesús Negrete, un célebre bandolero de fines del Porfiriato, cuya historia se movió siempre entre el expediente criminal y la leyenda popular. Nació en 1873 en Cuerámaro, Guanajuato. Su vida estuvo marcada por un origen difícil. Su madre murió al dar a luz. Con el tiempo, Negrete se trasladó a la capital y quedó asociado al barrio de Santa Julia. Ahí, construyó su fama como ladrón y fugitivo, y su apodo terminó volviéndose frase nacional. Lo agarraron como al Tigre de Santa Julia, usada para describir a alguien sorprendido en una situación muy comprometedora. José de Jesús Negrete fue conocido principalmente por sus actividades delictivas, especialmente asaltos y enfrentamientos con las autoridades. Pero la tradición popular lo transformó en un personaje más complejo, casi romántico, similar a otros bandidos legendarios mexicanos. Para algunos sectores del pueblo, representaba una figura desafiante frente a la autoridad y las injusticias sociales, mientras que para otros era simplemente un criminal peligroso. Este contraste entre mito y realidad fue precisamente lo que atrajo al cine mexicano, que encontró en su historia el material perfecto para crear un personaje cargado de dramatismo y simbolismo. Uno de los rasgos más repetidos en las fuentes es que el tigre se volvió famoso no solo por robar, sino por sus fugas y por lo difícil que resultaba capturarlo. De hecho, su captura quedó fijada en la memoria popular por lo humillante y humano del momento. Varias crónicas sitúan su aprehensión el 28 de mayo de 1906, mientras unas nopaleras fungían como baño, lo que alimentó todavía más el refrán que sobrevivió por generaciones. Tras su detención, Negrete entró de lleno al terreno del mito impreso. Su caso fue seguido por la prensa, que lo retrataban como un personaje de nota roja y, a la vez, como figura casi novelesca. Fue fusilado en 1910, en la cárcel de Belén, en la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, Negrete dejó de ser solo un delincuente perseguido y se convirtió en un símbolo cultural. Por eso su historia ha sido recontada una y otra vez en crónicas, estudios y adaptaciones, y por eso sigue vivo como leyenda urbana hasta hoy. Se filmaron 2 películas recordando al famoso personaje. La primera, filmada en 1973, dirigida por Arturo Martínez y protagonizada por Juan Gallardo y Norma Lazareno. La segunda en 2002, dirigida por Alejandro Gamboa, con Miguel Rodarte como Negrete y coprotagónicos como Irán Castillo, Ivonne Montero y Fernando Luján. La película Heraclio Bernal de 1954 está inspirada en la vida real de uno de los bandidos más legendarios del norte de México durante el siglo XIX. Heraclio Bernal Zazueta, apodado El Rayo de Sinaloa, fue uno de los forajidos más famosos del noroeste mexicano en el Porfiriato y, al mismo tiempo, una figura discutida. Para unos fue un bandolero caballeresco y para otros un criminal común. Nació en 1855 en el poblado de El Chaco, en Sinaloa, dentro de una familia de agricultores relativamente acomodados, y tuvo algo poco común en su región y época. Aprendió a leer y escribir desde niño. Con el tiempo fue enviado a Durango, donde estudió
y llegó a pasar por el seminario. Más tarde, tras la muerte de sus padres, terminó trabajando en el Mineral de Guadalupe de los Reyes, una zona minera, donde comenzó el episodio que detonó su ruptura definitiva con la vida normal. Fue acusado del robo de barras de plata y enviado preso a Mazatlán con una condena larga, acusación que, según versiones muy repetidas, habría sido producto de traiciones e intereses dentro del propio ambiente minero. Tras escapar de prisión, volvió a su zona, buscó venganza contra quienes lo habían hundido y reunió gente para moverse por la sierra, iniciando asaltos a haciendas, diligencias y propiedades vinculadas a élites regionales. Lo describen como alguien que robaba para repartir el dinero entre los pobres. Lo que vuelve a Bernal distinto de otros bandidos es que su historia se mezcla con pronunciamientos políticos y campañas militares en el noroeste. Se le vincula con el general Jesús Ramírez Terrón y con intentos de rebelión regionales contra el régimen porfirista. Incluso Porfirio Díaz ofreció una recompensa de 10,000 pesos por su captura. Debido a esta recompensa, fue entregado el 5 de enero de 1888. Falleció escondido en una cueva en el Cerro del Pelón. La primera película inspirada en su historia fue El Rayo de Sinaloa en 1935. Sin embargo, la representación más famosa y completa, con la trilogía dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Antonio Aguilar, filmada en 1957. La primera parte, Aquí está Heraclio Bernal, presenta al personaje como un hombre perseguido por las injusticias sociales que termina convirtiéndose en bandido, enfatizando su origen humilde y su transformación en líder de la sierra. La segunda película, El Rayo de Sinaloa, la venganza de Heraclio Bernal, desarrolla el lado más combativo del personaje, y finalmente, la tercera entrega, conocida como La Rebelión de la Sierra o La Ley de la Sierra. El ocaso de Heraclio Bernal funciona como cierre de la historia y retrata la caída del personaje, consolidando el tono trágico que caracteriza muchas historias de bandidos mexicanos. Salomé Plasencia fue uno de los bandoleros más conocidos del siglo XIX en la región que hoy corresponde al estado de Morelos, y es considerado uno de los principales cabecillas de la gavilla, llamada Los Plateados, un grupo que surgió en un periodo de fuerte inestabilidad social y política tras las guerras civiles mexicanas. Estos bandidos eran reconocidos por su vestimenta adornada con elementos de plata y por operar en caminos y poblados, sembrando miedo entre la población y convirtiéndose con el tiempo en parte del imaginario popular de la época. La importancia histórica de Plasencia radica en que su figura sirvió como referencia real para el escritor Ignacio Manuel Altamirano, al construir el universo narrativo de su novela El Zarco. Aunque el protagonista del libro es un personaje ficticio, Altamirano se inspiró en el ambiente real del bandolerismo morelense y en personajes históricos como Plasencia para dar mayor autenticidad a su relato, presentándolo como uno de los jefes verdaderos de los plateados y como símbolo de la violencia y el caos que afectaban a la región. La novela El Zarco se sitúa en el periodo posterior a la Guerra de Reforma, cuando la debilidad del orden público permitió la aparición de grupos armados que asaltaban caminos y pueblos, creando una mezcla de miedo y fascinación hacia estos forajidos. El personaje del Zarco representa el arquetipo del bandido seductor y peligroso, inspirado en figuras reales que se volvieron famosas por su apariencia llamativa, su audacia y su reputación dentro de la tradición popular. Altamirano utilizó esta figura no solo como elemento narrativo, sino también como una crítica moral y social, ya que buscaba mostrar cómo la idealización del bandido podía ser peligrosa para una sociedad que intentaba reconstruirse tras años de guerra. Un dato interesante es que Altamirano escribió El Zarco con una intención claramente educativa y nacionalista. Buscaba crear una literatura mexicana que reflejara la realidad del país y que al mismo tiempo
funcionara como advertencia moral para el lector. Por ello, aunque el bandido aparece atractivo y carismático, el autor contrapone su figura con personajes que representan el orden, el trabajo y la estabilidad social, mostrando que el encanto del forajido suele ocultar un destino trágico. Esta dualidad entre fascinación y condena es una de las razones por las que la historia ha perdurado hasta hoy. La adaptación cinematográfica de El Zarco, en 1959, retoma estos elementos históricos y literarios, y los transforma en una historia visual que combina melodrama, aventura y crítica social, características propias del cine mexicano de mediados del siglo XX. La película no pretende ser una biografía exacta, sino una recreación del mito basada en la tradición literaria y en los bandoleros reales que existieron en esa época. Así, la relación entre Salomé Plasencia, la novela de Altamirano y la película se encuentra en esa mezcla entre realidad y ficción, que convirtió a los plateados en símbolos culturales, reflejando tanto la fascinación del público por el bandido romántico como la intención de mostrar las consecuencias de una vida marcada por la violencia y la ilegalidad.